Cordial saludo, mi nombre es María Viviana Rodríguez Manrique, estudiante de la UNAD del programa Psicología. El curso es Psicopatología de la Niñez y la Adolescencia. Este video es para la fase 3, Trastorno de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, vamos a hacer el análisis de la película. Tenemos que hablar de Kevin. La hipótesis del caso. Los datos de filiación, nombre Kevin, sexo masculino, edad 16 años, ocupación, estudiante de secundaria. Su familia estaba conformada por Eva, la mamá, padre Franklin y su hermana Celia de 5 años. El posible trastorno que presenta el personaje principal, en este caso Kevin, es un trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza porque la persona pues no tiene en cuenta las normas y obligaciones sociales, es agresivo, actúa pues de manera impulsiva y carece de sentimientos o culpa. Sus relaciones no suelen durar mucho y se relaciona pues con la conducta criminal. Bueno, existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes pues de los 15 años. La personalidad de Kevin se caracterizaba por un comportamiento socialmente irresponsable, agresivo, apático, mostraba desinterés, no sentía remordimiento, era mentiroso, irritable y manipulador, con mucho control, violaba pues las normas sociales y pues los derechos de las otras personas. En su niñez, él lloraba mucho, era exigente y rechazaba la interacción social, no sonreía, no generó ningún vínculo afectivo pues con su madre. Bueno, los criterios del diagnóstico según el DMS-5, los síntomas. Kevin presentaba pues incumplimiento en las normas sociales respecto a los comportamientos pues legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de tensión. Pues en la película podemos observar que no cumplía las normas, no sentía respeto por los demás, pues la forma como trataba a su hermana y a su mamá, ¿no? Vemos que Kevin ensucia sus pañales a propósito, en una edad donde él no debía utilizar ya pañal, ya tenía que tener un control de esfínteres. También pues cuando dañó el cuarto de su madre, ¿sí? El engaño que manifiesta él repetitivamente por las mentiras, utilización de estafas para provecho o placer personal, ¿no? Por ejemplo, cuando desapareció el hámster, es cuando mintió sobre la compra de los candados que utilizó pues para encerrar a los estudiantes, presentaba irritabilidad, agresividad, que se manifiesta pues por peleas o agresiones físicas repetidas. También tenía ausencia de remordimiento que se manifiesta pues con la indiferencia o racionalización del hecho de haber herido o maltratado, robado a alguien. Pues cuando maltrataba a su hermana o cuando delante de su padre, pues muchas veces avergonzaba a su madre, el trato frío hacia ella, incluso cuando pues la policía al final de la película, vemos cuando la policía lo arresta, se evidencia pues en su rostro, en vez de pues de sentir remordimiento, culpa, se evidencia pues en el rostro como una satisfacción, un placer por haber hecho eso. Bueno, las causas desde el modelo biopsicosocial, entonces biológica, según este trastorno, ¿cierto? Es una nutrición deficiente, predisposición genética, uso o abuso de drogas, consumo de alcohol o consumo de cigarrillos. Bueno, biológicamente creo que había una predisposición genética, ¿no? Porque al ver nosotros la personalidad de Eva, su madre, era una mamá lo que se llama fría, una persona que no podía expresar sus emociones, no tenía una resolución de conflictos. Digamos que la película se cuenta a través de su percepción, ¿sí? Y siempre vemos que ella en el fondo sentía que algo pasaba con Kevin, pero nunca, digamos, intentó hablarlo, nunca intentó como decir, venga, algo pasa, hay que tomar acciones, no como que dejaba pasar eso, sino tenía esa capacidad de resiliencia, de enfrentar esos problemas. Entonces era una persona muy fría.
Incluso lo vemos en la película como que no tenía esa capacidad como para decir, no, esto no está bien, no me gusta. Sí, incluso cuando vemos en la película cuando el papá, ¿cierto? Decide que se van a mudar. Pues ella no le gusta, pero digamos que no hace mucho, no hay una comunicación para decir, venga, no me quiero ir por tal, o sí, lleguemos a un consenso. Nunca se ve por parte de ella eso. Entonces, y vemos en una escena, pues digamos, donde ella no tenía una comunicación con su madre, digamos que era un poco distante. Entonces, biológicamente se podría pensar que había una predisposición genética, que también hubo una negligencia médica, porque ella alguna vez intentó llevarlo pensando que era autista, que no escuchaba o que no entendía. Entonces, intentó llevarlo al médico y pues digamos que el médico lo vio normal y dijo, no, no hubo como una indagación, no hubo como que un seguimiento, entonces también creo que hubo negligencia médica por ese motivo. Bueno, sociales para este trastorno, falta de afecto durante su desarrollo, no se relacionó con otras personas, falta de apoyo familiar, padre permisivo, maltrato verbal por parte de la madre. Bueno, durante lo social, falta de afecto durante su desarrollo, sí lo hubo. Lo mismo, digamos que la mamá no fue un hijo planificado, ¿sí? No fue un hijo deseado, ¿cierto? Lo hicieron más como por el común o el que dirá de las personas. Entonces, eso se notó durante la gestación, porque incluso lo vemos en una escena que ella, cuando va a hacer sus cursos profilácticos, ella se siente como atormentada, no se siente feliz, ve su cuerpo, mira como, es una escena como que ella no se siente feliz por lo que tiene adentro, su embarazo, ¿no? Entonces es una escena pues como muy triste porque ella no se ve de verdad pues emocionada por estar embarazada. Vemos que Kevin no se relacionaba pues con otras personas, digamos que con la única persona que aparentemente tenía un vínculo era con su padre. Falta de apoyo familiar, digamos que aunque el padre era un padre ausente, porque digamos por ser fotógrafo él viajaba mucho. Y cuando él llegaba, compartía esos, pero solamente jugaba un rato y juego, pero nunca se preocupó más allá por el bienestar, cómo estaban ellos emocionalmente, sí, como que qué necesitaban, cómo está en sus, digamos, era un padre muy permisivo. Nunca hubo de pronto que él impartiera normas, que le llamara digamos, que le llamara la atención, siempre lo justificaba. ¿Sí? Maltrato verbal por parte de la madre. Digamos que si hubo un maltrato psicológico y Kevin siempre lo sintió, que no fue planeado y que digamos que ella era escritora y le gustaba viajar mucho, ¿sí? Incluso vemos en una escena cuando ella iba con Celia y se encuentra con su hijo, eh, Kevin estaba mirando como un cartel donde ella estaba promocionando su libro como de viajes, de aventuras. Incluso ella una vez jugando con Kevin la pelota se lo hizo saber. Entonces él siempre sintió que él no fue deseado por su madre. Psicológicamente, pues fue rechazado por su madre desde la etapa prenatal. Su mirada era desafiante, era manipulador, no expresaba sus emociones y temperamento infantil difícil, ¿no? Él era manipulado porque con la mamá se portaba mal y cuando llegaba el papá como que cambiaba su actitud, ¿cierto? Entonces él sabía en qué momento portarse bien o en qué no. Entonces, pues, como le decía, fue rechazado por su mamá. Negación, la familia, digamos, tenía una negación de los problemas. En la dinámica familiar, la comunicación era muy pobre entre los padres y los hijos. Padre permisivo, nunca enseñó, digamos, esos modelos de crianza, nunca enseñó esas normas. Los roles no estaban bien establecidos ni definidos. El liderazgo, nunca se hubo quién era el líder, ¿cierto? Entonces, siempre faltó esa dinámica familiar. No había una toma de decisiones claras dentro de la familia, que hacía que no hubiera pues una resiliencia, no podían arreglar sus conflictos sin límite, no hay un límite de crianza desde el nacimiento del niño. Vemos que fueron errores de la casualidad que se mantienen, ¿sí? Toda la vida, digamos que siempre fue ese patrón, nunca había normas, nunca habían esos modelos, no había un líder que ellos pudieran ver,
nunca le guiaron a esa resolución de conflictos, no identificó su rol como individuo desde pequeño porque no lo enseñaron sus padres. Digamos que también lo que a él, el vaso, digamos así, o digamos sí, lo que llenó la copa, fue cuando él escuchó que sus padres se iban a separar y ve como su padre, que él pensaba que era pues digamos con el único con el que él hablaba o aparentemente le quería, pues lo que hace es desentenderse, no separan, pero usted se queda con los niños y como que no le importaba, ¿sí? Nunca hubo un castigo, ¿sí? Había una dependencia baja a la recompensa, nunca hubo un castigo, solo pues una vez que la madre le rompe el brazo, que fue una forma muy agresiva cuando él nuevamente ensucia su pañal, solamente fue un castigo que de pronto por un tiempo frenó a Kevin, pero que también generó, digamos, ella generó pues esa culpabilidad, ¿sí? Y Kevin se aprovechó de eso porque empezó a chantajearla y a ser manipulador. Aquí vimos pues unas escenas que son que pues expresan lo que se ha hablado. Acá pues vemos cuando una mamá en vez de estar abrazando su emocionada pues como que se siente conmovida y se lo da al papá. Cuando le dice pues con lo de la pelota que no era deseado, que él ya prefería estar en otra parte, cuando no era capaz de mantener ni digamos de parar el llanto como como lo hace una mamá normal, sino que ya o sea, es una escena como tan fría que prefiere escuchar el sonido de una máquina pesada a parar el llanto de su hijo, la mirada de Kevin. Entonces podemos ver unas escenas. Bueno, consecuencias desde los criterios del diagnóstico. Pues poca empatía, daño a la propiedad ajena, lo podemos ver cuando daña el cuarto de la mamá, crueldad en animales, cuando desaparece la mascota, el hámster de la hermana, agresión física y psicológica a personas, en este caso a su hermana, como la trataba, a su madre lo mismo, utilización de armas que pueden hacer daño, lo podemos ver con el arco que le regaló su padre, con eso pues hizo este crimen. El riesgo de sufrir consumo de sustancias puede generar este diagnóstico. El crimen lo comete por hacer daño a la mamá, ¿no? Digamos que no mató a la mamá, pero sí le quitó lo que ella más quería, ¿no? Entonces sintió ese gozo por hacer ese daño y también lo hacía pues para ser famoso, salir en la prensa y se ve pues ese gozo cuando es capturado por la policía. Bueno, entonces en este vemos que pues hay factores también que son factores sociales ambientales, una familia disfuncional, vivencias pues traumáticas, poca red de apoyo que lo vemos en la película, factores biológicos, una predisposición por parte pues de la mamá, los factores genéticos, una heredabilidad en este trastorno de un 47%, 5 veces más frecuentes en los familiares de primer grado que en la población general, genes asociados. Entonces, pues vemos que también hubieron varios factores de lo biopsicosocial. Bueno, en la parte de la conducta, señales que alertan en la infancia de este trastorno. El niño se muestra inquieto, tiende a gritar, da problemas a la hora de comer o para ir al baño, ir a la cama, se porta mal, desobedece, no acata normas ni límites, baja tolerancia a la frustración, le molesta mucho no conseguir lo que quiere, que no le salgan bien las cosas, no acepta un no por respuesta, tiende a mentir, agrede a sus hermanos o compañeros, rompe objetos, daña cosas. Señales de alerta, pues en la adolescencia también pues podemos ver que tienden pues a hacer crímenes, ¿no? En este caso lo que pasó pues con Kevin. Entonces, pues no siendo mal, les agradezco su atención prestada y quedo atenta a su retroalimentación. Muchísimas gracias.